¿Ya? Buenas tardes, queridos auditores. Iniciamos un nuevo programa en Vamos, Somos Chilenos. Les habla María Fernanda González Barandica, transmitiendo desde la Fundación para el Progreso por medio de Radio Portales. Y les cuento de que voy a estar reemplazando a Marcelo González y por tanto voy a estar con ustedes todos los jueves. Pasemos a saludar a nuestros invitados. Como siempre, ya un panelista estable, Daniel de la Hoz. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, María Fernanda, gusto, digamos, de tenerte, digamos, por estos lados y dirigiendo nuestro programa. Así que es un gran orgullo tener también aquí una mujer también ahora a cargo con la batuta de este programa tiene mucha sintonía, como he dicho en los programas anteriores, en Alemania, en España, en Australia, en Brasil. Voy a tratar de exportarlo también a la Argentina. Claro, así es. Las mujeres estamos tomándonos la Radio Portales. Así que estoy, de hecho, muy agradecida desde la Fundación por el Progreso y de Radio Portales por darme esta oportunidad de dirigir este programa todos los jueves. Claro, Les recuerdo que y lo más importante, María Fernanda, que sin paridad, sino que por los méritos. se agradecen las flores. Daniel de la O es capital de Navío, abogado. Y también tenemos a Ricardo Poveda, quien es director de la revista Individuo y nos acompaña en este programa. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, María Fernanda, buenas tardes, Daniel, y buenas tardes también a todos los amigos de Radio Portales. Estoy muy bien, considerando que el día de hoy es un día bien importante en el curso del país, pero dentro de todo, bien. Entonces, entrando en materia, han pasado muchas noticias durante esta semana, pero creo que una muy importante para que nosotros conversemos es que se anuncia acusación constitucional contra el ministro de Educación por la guía de sexualidad afectiva. Tenemos que contarle a nuestros auditores que esta guía invita a niños de kinder a hacerse masajes en la espalda para reflexionar sobre los modelos de masculinidad y feminidad construidos a lo largo de la historia. Me gustaría aquí hacer un link con las palabras de la primera dama hace unos días, quien nos contó que ella pensaba que existía la idea demasiado forzada de la pareja como complemento binario. Yo creo que nos complementamos, dijo, eh, claro, de una mejor forma, dice, siendo toda la gama de los géneros, incluyendo femeninos y masculinos a la vez. Son palabras muchas veces, creo yo, que confunden o que no se entienden a primera vista, pero se trata de una política de contenido deconstructivista que se va a aplicar en todos los colegios del país y que le está enseñando a los niños finalmente de que esta idea de hombre y mujer no es natural y el profesor va a estar destinado a construir una identidad cultural tal como lo piensa en el fondo este gobierno, que lo vemos con su ministro de Educación y también con la primera dama. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto, Daniel. Mira, la primera cosa, y para aclararlo, nosotros no tenemos primera dama. La primera dama es la cónyuge del presidente, y el Así es. presidente es soltero. Luego, no hay primera dama. Será la polola, la pareja, la novia, qué sé yo, etcétera, pero no es primera dama. El cargo de primera dama es un cargo protocolar por la deferencia que se le tiene a la cónyuge del presidente de la República, que en este caso, como ya dije, es soltero. Ahora, yéndonos al tema, en realidad, este asunto de la nueva guía, para mí es una grosería. Yo creo que estar interviniendo los niños con ideologías de género, que no tienen ni idea qué es lo que es una ideología y tampoco no tienen ni idea qué es un género, yo creo que es una destrucción del niño a muy temprana edad, cuando aún ni siquiera tiene uso de razón. Él no sabe, lo único que sabe es jugar y lo único que sabe es que el juguete es de él y lo único que sabe son algunas canciones infantiles que le enseñan, digamos, de forma muy lúdica. Introducirlo a esta guía, yo creo que es una grosería. En realidad, a mí como que me da asco que dos niños chicos se estén masajeando la espalda para tratar de descubrir si son hombres o mujeres. El niño o la niña, cuando nacen, perfectamente tienen una tendencia
que la naturaleza le entrega. El hombre se dedica a jugar a las bolitas, a pelear a puñete, qué sé yo, con su amigo. En cambio, la mujer se preocupa de tener una muñeca, de tener una cunita, de jugar con tacita y la cocina, etc. O sea, hay una diferenciación natural de las personas cuando nacen. Entonces yo creo que meterlo en esta ideología de género es una grosería. Y como digo, me da asco, digamos, que el gobierno esté vulnerando a los niños de esa manera. Sí, a mí me parece peligroso en el sentido de que los niños recién están descubriendo su identidad, son niños muy pequeños y por lo tanto las consecuencias adversas que puede producir el Estado al hacerlos pensar muchas veces en temas que a su edad, si son niños de kinder, no están pensando y se va a volver política de Estado y al parecer todo el gobierno avanza en esta idea. Ricardo, ¿tú cómo ves este tema? La verdad que tiendo a coincidir con la visión de Daniel en el sentido de que los niños eh, son indefensos. O sea, cuando uno habla de que el principio de indemnidad sexual es el que informa la sexualidad de los niños, quiere decir que en realidad los niños no tienen la libertad para poder realizar estas exploraciones o realizar este tipo de actos en busca o en duda, podríamos decir, dudando de su propia identidad, dudando de su propio género, sexo en realidad, para ser más preciso, es porque se ha entendido como sociedad que nosotros, cuando somos niños, no somos seres sexuales. Yo creo que ese es el principal punto de foco que tenemos que tener acá. Porque si empezamos a asumir que un niño es sexual, y de hecho hay estudios que son bastante aberrantes, en los cuales, si me disculpan, voy a tratar de no ser tan gráfico, pero se ha estimulado sexualmente, o se ha intentado por lo menos, estimular sexualmente a niños de 2, 3 años por parte de psiquiatras que realmente están locos, como el doctor John Money y muchos otros más de ese estilo, y ellos en su ideología creen que los niños efectivamente, porque esto les genera alguna respuesta de índole sensorial, eso ya implica que los niños son seres sexuales. Y la verdad es que eso no es así. La sexualidad es un proceso, es una maduración. Siempre en la historia se ha entendido así. Entonces, que ahora vengan con la ideología, porque es ideología, esto no es ciencia. Nadie está diciendo desde la academia formal, la academia concreta, que esto contribuye, este tipo de orientaciones para que los niños descubran, en cierto modo vendría a ayudarles a reconocer su verdadera identidad. No, eso es falso. Eso es falso. Las estadísticas nos señalan que es muy poco probable tener un hijo con, no sé, alguna malformación a nivel genético que le genere, no sé, un síndrome de Klinefelter, un síndrome de intersex. Es muy poco probable que eso ocurra. ¿Qué es más probable que ocurra? Que hayan padres o que haya un gobierno, en este caso desde el Ministerio de Educación, que está incentivando que se busque una duda, que se busque una discrepancia donde naturalmente no la hay. Y eso creo yo que es particularmente grave, porque por lo menos acá en Chile, nosotros, la mayoría de los eh, miembros de la sociedad civil, entendemos que el Estado no tiene ese rol. En otros países, como Estados Unidos o en otros países de Europa, se ha entendido que el Estado sí tiene ese rol. Que incluso este rol del Estado está por sobre el derecho de los padres. Y es paradójico porque en esos países son muchos padres los que inician estos procesos de autoafirmación de la identidad. Acá en Chile eso no ocurre. Y por eso es que se está impulsando desde el Estado. Lo que es particularmente grave considerando que el Estado tiene toda una maquinaria, tanto financiera como ideológica, y también a nivel de funcionarios públicos, de forma tal que es muy difícil que alguien pueda fiscalizarlos todos, a todos los profesores, a todos los orientadores, a todos los psicólogos educacionales al mismo tiempo. Yo creo que va en buen sentido realizar una acusación constitucional, o por lo menos realizar una comisión investigadora, precisamente para saber si esto, porque escuché al ministro señalar que estas políticas no vienen de este gobierno. Claro, pero este gobierno las está implementando también. Entonces, está asumiendo la responsabilidad, porque perfectamente podría dejar de ejecutarla, pero sabemos que no lo van a hacer, porque su ideología coincidentemente va en la misma línea. Sí, yo concuerdo ahí de que ha sido una política
sistemática de gobiernos de izquierda de avanzar en esta línea, pero sí yo creo que respecto de esta política en particular, esta actualización, existe un quiebre o una mirada distinta, porque ya entra directamente a niños muy, muy pequeños, kinder, primero básico, son niños que la sexualidad la ven muy, muy desde lejos No, todavía. Entonces, exactamente. finalmente, es creo yo, el colegio el que los está incentivando a ir en esa orden. Daniel, No, eso te decía yo, porque un niño, como lo dice el Código Civil, recién viene a tener uso de razón y viene a tener un sentido de la realidad a partir de los 7 años. O sea, abajo de los 7 años el niño no sabe nada, el niño lo único que sabe que es jugar, pasarlo bien. Yo me acuerdo, tengo muy clara la visión cuando yo estaba en kinder, ¿ah? Mi preocupación era luchar con mis compañeros y pelear con mis compañeros y nos revolcábamos en el suelo, qué sé yo, cuánta cuestión. Así que y nunca estábamos pensando en la sexualidad, ni otra, recién eso viene a aparecer por los 10 años, 11 años. Hoy en día, qué sé yo, 12 años, que empieza a aparecer el pololo, la polola, y que me gusta este niño, que no me gusta esta niña. Pero a los 5 años, a los 4 años, empezar con este asunto de la sexualidad me parece una cuestión que es aberrante y más aún cuando está incentivada por adultos, eso es lo peor. además muchas veces estamos también poniéndolos a ellos en riesgo, porque finalmente si algún otro adulto intenta sobrepasarse con los niños comienzan a estar mucho más familiarizados con esto y creen muchas veces de que estas actividades pueden ser normales, lo están, además de sexualizando, creo yo, quitando esa protección con la que vienen. Claro, De todas formas, ahí Daniel, me tenemos. gustaría preguntarte qué crees tú que va a pasar con la acusación constitucional, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que habría que esperar unos poquitos días porque todavía hay parlamentarios que están pensando o no pensando si van a aprobar la acusación constitucional. Yo creo que están en una etapa de madurez de elaboración, pero yo creo que debería ir la acusación constitucional, digamos, y sacar al ministro de su puesto. Ahora, como lo hemos dicho en otros programas, este gobierno no tiene gente para poner en puestos importantes, digamos, sobre todo los ministerios, o sea, no tiene dónde sacar, y por eso no ha hecho cambios. Tenemos el caso de la ministra del Interior, digamos que no la puede remover porque no tiene a quién poner, pues. Entonces estamos también como en un jaque mate. Así que yo creo que debería salir a través de una acusación constitucional. Además, Daniel, ¿no crees tú de que también este ministro estuvo elegido, creo yo, con cierto tinte ideológico al establecer que efectivamente es el primer ministro de Educación abiertamente homosexual y también ha avanzado en estas políticas? Por lo tanto, yo creo que ahí es otra arista que... Claro, obviamente puede que haya ido, digamos, haya sido elegido por esa condición, pero es que una persona adulta debe entender de que los niños son niños, sobre todo cuando tienen 5 años, no tienen ninguna capacidad de razonar, no son capaces de pensar, ellos solamente son seres que viven nomás y cuando tienen hambre piden comida y cuando tienen sed toman agua. Entonces, una persona adulta que maneje a los niños de esa manera, yo creo que es una aberración y no debería aceptarse bajo ningún punto de vista. Ricardo, por otro lado, a ver, yo creo que es muy complejo explicar esto, esta ideología o esta mirada que tiene el gobierno sobre esta idea de que no es natural que existan hombres y mujeres. Yo sé que ustedes en Revista Individuo desarrollan bastante este tema, por eso me gustaría que nos dieras alguna visión más o menos simple que pudieran entender nuestros auditores respecto a qué tipo de política se está refiriendo el gobierno o cuál es el desarrollo filosófico, en términos muy simples, que intenta enseñarle a nuestros niños. Bueno, lo principal acá es que este tipo de ideologías no creen en las certezas, no creen en la verdad, no creen que haya algo que pueda ser así, de esa forma, y que no pueda cambiar. Para ellos, el cambio es la esencia. Y no por nada también, coincidentemente, siempre se ha dicho que la revolución es permanente. La revolución no busca llegar a una meta y vamos a decir, aquí llegamos, nos quedamos acá, nos instalamos y estamos conformes, felices. No, la revolución no es así. Y es precisamente esta la idea de eliminar el concepto de la verdad, eliminar el concepto de la certeza, de forma tal que
el sujeto queda en una sensación de permanente insatisfacción. Siempre va a sentir que le falta algo, siempre va a sentir que hay algo que podría ser distinto. Y por eso es que se comienza con lo más básico, que es la identidad. Primero se niega la identidad familiar, la identidad personal, y luego se pasa a negar la identidad social. Y por eso vemos también que, como vimos anteriormente en la Convención Constitucional pasada, se negaba incluso la propia chilenidad, se negaba el concepto de ser chileno. Todas estas ideologías van de la mano. ¿Y por qué van de la mano? Cualquiera podría decir que tienen que ver la sexualidad y los roles de género, y la identidad de género, por ejemplo, con la nacionalidad. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque precisamente estas ideologías postestructuralistas, y voy a tratar de no ponerme en conceptos tan complejos o tratar de hablar en un nivel tan que no se pueda comprender, porque de verdad que son conceptos complejos, pero Conceptos muy complejos y además les va cambiando muchas veces el significado. Entonces, a mí me pasa que ellos están hablando de determinados conceptos que uno en el común los entiende de otra forma. Entonces, por eso cuesta, creo yo, que los papás logren identificar este tipo de ideología al momento de leer los libros de sus niños, al llevarlos al colegio, porque es algo que en el fondo, en el sentido común, aún no está adecuado. exacto, exacto. Y de hecho, estamos hablando que para muchas personas pueden pensar que estos temas, la verdad, no son tan relevantes porque tenemos problemas económicos, tenemos problemas migratorios, de seguridad, y sí, es cierto, tenemos esos problemas. Pero una cosa no quita que este también es un problema muy importante, Claro porque que lo en que el se está fondo, negando acá, ¿cómo? Dime, no, Daniel. porque en el fondo, diciendo que se está destruyendo la sociedad desde su fuero totalmente interno. Y eso yo le acoplo, digamos, la ideología de Gramsciana, ¿no es cierto? Que Gramsci, su kit, su fundamento, era hacer aparecer lo anormal como normal. Entonces estamos aquí ante una situación totalmente gramsciana, haciendo que un niño tenga conocimiento sobre la sexualidad cuando eso no es normal. Pues. Una persona ya adulta, con cierta madurez, sobre los 10 años, podría uno empezar a educarlo. Junto con eso hay que hacer presente de que la educación, sobre todo en el área de la sexualidad, es una educación que dan los padres, no el colegio, bajo esta ideología, digamos, perversa. Es que precisamente eso, y no solamente Gramsci, es una serie de ideologías y teóricos que confluyen para atacar lo que actualmente está establecido. Y no es porque alguien haya decidido va a haber un hombre y va a haber una mujer. No es que alguien en la historia en algún momento dijo de ahora en adelante a los que tienen cromosomas XX los vamos a denominar mujeres y a los que tienen cromosomas XY los vamos a denominar hombres. No, nadie se puso de acuerdo. Es así. Y es por eso que la mayoría de las culturas milenarias siempre han entendido que existe la feminidad y la masculinidad. Y esto lo podemos ver en todas partes. Muchos dicen, no, es que en realidad un hombre sí puede jugar con muñecas. Claro que puede, no, nadie está negando que eso sea así, pero no es una inclinación natural, no es algo que naturalmente ocurra. Lo natural, lo normal, los instintos nos dicen que la estructura cerebral, la forma en la que pensamos incluso, es distinta. Y es Sí, normal que sea así, y es muy bueno que así sea. Porque imagínense cómo sería si todos pensáramos como hombres. Que son hombres y nos están escuchando. ¿Cómo sería el mundo si todos pensáramos como hombres? O las que son mujeres y nos están escuchando. ¿Cómo sería el mundo si todos pensáramos como mujeres? El mundo no funcionaría, porque de hecho el mundo está estructurado de esa forma. Las sociedades humanas funcionan así, y por eso es que estas ideas son tan nocivas, porque vemos que tenemos una sociedad en la que nadie asume responsabilidades, nadie asume la carga de vivir por sí mismo, y peor aún, hablando de materia sexual, no es simplemente porque alguien pueda tener algún tipo de aversión por lo que es distinto, como han señalado muchos de este sector, de esta izquierda más posmoderna, más progresista. No, no es que el problema sea que ellos sean distintos, el problema es que las sociedades funcionan en torno a la reproducción. Las sociedades se perpetúan, esa es la finalidad más básica y primordial que tiene una sociedad, su propia subsistencia de la especie. exactamente, y por eso es Y que que no yo es opino, casual. y por eso es que yo opino y creo que debe ser así, y nuestra constitución así lo consagra, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, porque la finalidad última que tiene el matrimonio es aportar seres humanos a la sociedad.
no solamente aportarlos, sino que aportarlos instruidos, educados, qué sé yo, etcétera, para el bien común. Tal como dices tú, en realidad, ese es el fin del matrimonio, aportar seres humanos a la sociedad, y por eso es que tiene que ser entre un hombre y una mujer. Todo lo demás, llámenle como quiera, no es matrimonio. Claro, y de hecho no es que, volvemos a lo mismo, nadie se puso de acuerdo a decir, vamos a crear una institución que se va a llamar matrimonio. No, no, esto surgió naturalmente en los romanos porque era necesario darle una protección a la madre. La familia, En el fondo, por eso es matrimonium, una claro. protección a la madre. Entonces, ¿dónde está el peligro con todas estas ideas? El peligro está en que tenemos padres que trabajan muchas horas en el día, llegan muy tarde, cansados, no prestan atención a lo que sus hijos están aprendiendo. Y entonces, ¿dónde se educan los hijos? Por un lado, se educan en el colegio o en la escuela o en el liceo. ¿Y qué estudian? Este tipo de cosas. Siempre se dijo que el colegio era el segundo hogar, no sin razón. Pero digamos que podemos incluso solucionar este aspecto en la escuela. Solucionamos esto, de alguna forma. No sé cómo. Es difícil, porque desde el Estado y con este gobierno es muy difícil. Pero digamos que lo conseguimos. Llegan los niños a la casa. ¿Qué hacen? Toman el celular, toman la tablet, toman el computador. Ven influencers. ¿Y qué ven? Exactamente lo mismo. Ven exactamente lo mismo. Son las mismas ideologías porque han permeado a tal nivel, han llegado a tal nivel en que de hecho, en Estados Unidos fue un revuelo más o menos importante porque en las escuelas llevaban a drag queens, no sé si saben lo que son las drag queens, son una especie de transformistas, pero muy grotescos. Eh, Llega a chocar, porque evidentemente choca. Esa misma impresión que nosotros tuvimos cuando en el cierre de campaña del apruebo pasado sacaron una bandera del trasero, ya, A mí me recordó exactamente lo esa mismo que ustedes. sensación de asco, la ideología que subyace a eso, es exactamente la misma que se puede encontrar en TikTok, en Instagram y en menor medida en Facebook. Entonces, Bueno, hay que claro, poner mucho ojo. Hay que poner mucho no, ojo porque esto es un problema social que no se va a solucionar solamente por una acusación constitucional. Pero sí es muy importante poner en alerta a los padres y esto es muy claro. complicado. Exactamente eso es lo que yo iba a aportar, digamos que a raíz de esta conversación que hemos tenido durante estos minutos, darle una alerta a los padres que se preocupen de la educación de sus hijos, sobre todo cuando están en esta edad, en realidad, en que son bastante permeables. Entonces, atención, señores auditores que nos están escuchando, ustedes que tienen hijos o nietos, hagan presente y preocúpense de qué cosas están los niños estudiando en el colegio, revisen sus libros, revisen sus cuadernos y vean, digamos, qué es la materia que le están tratando de inculcar a estos niños menores. Y sabemos que están en una época muy difícil para ser padres, porque por lo menos, no sé, yo soy 30 y algo, Ricardo es un poco menor, y para nosotros aún hay desconocimiento, creo yo, en nuestras generaciones respecto de estos temas. Por lo tanto, es difícil para los nuevos padres darse cuenta y colocar ciertos límites al ver los libros, al ver lo que se está escuchando. Así que creo yo que es una época compleja. Por eso Sí. es bueno hablar de estos temas y hacer pequeños llamados de atención. Les recordamos a ¿Cómo nuestros estamos con el tiempo? auditores, ¿Cómo estamos con el tiempo? por eso les recordamos a nuestros auditores que también pueden escucharnos en redes sociales, en YouTube, en la web de portalesfm.cl. Nos vamos a una pausa y volvemos con el siguiente tema. Ya.